retorno deportivo tras la plástica del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Es tratar de hacer un consenso en los criterios de alta. Como sabrán, yo desde que entré en la clínica, al principio se operaba el paciente y bueno, siempre hubo un protocolo, pero ese protocolo se fue actualizando. La idea en este 2020, 2021, que estamos complicados ahora con la pandemia, es tratar de que el paciente, sobre todo el postoperatorio de LSA, tenga un circuito. Entonces, desde que se opera hasta que se le da el alta entre el noveno mes y el año, pase por psicología, por nutrición deportiva, psicología deportiva, la fisioterapia esté también dividida en el área de fisioterapia deportiva, el Fabry Berti con los test funcionales y demás. Esa es la idea de esta charla, y más que todo, como les dije anteriormente, era una charla basada en medicina, basada en la evidencia, porque no tenemos nada que hablar de la parte técnica, que esa clase ya la va a dar el doctor Jalil después, la parte quirúrgica. Ahora vamos a hablar del retorno deportivo, ¿sí? Bueno, para arrancar, vamos a decir que la medicina deportiva, no el traumatólogo, sino el deportólogo, es una especialidad que es bastante exigente, porque no solo pretende que el paciente se cure, sino que también se recupere en el menor tiempo posible, ¿sí? Sin que el mismo padezca secuelas físicas ni psicológicas. Por ahí el traumatólogo, cuando no trabaja en el club, opera el paciente y se olvida, pero el que tiene que poner la cara o le hacen todas las preguntas es el deportólogo. En algunos clubes el traumatólogo es también médico deportólogo, entonces por ahí tiene más presión todavía, ¿sí? El objetivo primordial, entonces, es la reincorporación a la práctica deportiva previa y la obtención del máximo rendimiento físico y deportivo, minimizando la incidencia de la recaída. Es decir, que el paciente tiene que tratar de volver lo más rápido y al mismo nivel, o sea, te piden bastante. Ahora vamos a ver un video, viene con video la charla para que vean un resumen de todo lo que va a ser la charla en adelante. Fíjense el video. Bueno, ahí escucharon bien el video, ¿se escuchó? ¿Se escucharon, chicos? No, no No tenía tenía sonido. sonido. ¿No tenía Audio no, sonido? Cinca. No. No. A ver, espera, porque quería que escuchen la última parte. Ujú. Yo lo Tenés escucho com- perfecto. ¿Ustedes no escuchan tenés- nada? Pero tenés que ¿Ahí compartir. escuchan? No, tenés que compartir el audio también, Kinka, abajo, me parece. Me parece. ¿No están pero no me están escuchando a mí? Sí, pero Bueno, el la audio de idea ahí, el video después se los paso, es la famosa frase de Gago: déjame seguir, Dani, déjame seguir. Dani, el Dani Martínez, el técnico de la selección, y ahí no se escuchó, pero era un resumen perfecto, después se lo voy a pasar por WhatsApp, en donde los periodistas ya están opinando que se rompió de vuelta el tendón de Aquiles y no ven que el mecanismo fue de la rodilla, de que no queda más cambio, de que se viene Rusia 2018, creo que fue, que no vamos a clasificar. Otra vez Gago la lesión, ¿cómo puede ser? Y después la presión al técnico, el tipo lesionado, el cruzado, le decía: déjame seguir, Dani. El médico, fíjense cómo le pega una palmadita,
y le dice tranquilízate, no lo deja ni examinar. El otro, el kinesiólogo, le pone una venda Coban, tiene una ruptura de cruzado, no saben qué hacer, ahí tiene que estar frío, y el paciente después vuelve a entrar al GAO y sale, tiene que pedir la lesión, y el periodista dice, ¿cómo puede ser? Qué mala suerte que tenemos, nos vamos a quedar afuera. Entonces acá vemos dentro de la introducción la presión que tiene el deportista, sobre todo de la familia, de la prensa, del preparador físico, de los dirigentes, de la hinchada. Estaba justo ese partido, jugó en la cancha de Boca, la selección, imagínense la presión. Y el médico pobre, que es el que tiene que dar la cara, que le preguntan, el primero que putearon al médico, déjame seguir, Dani, dale, dale. Y no tiene que ver el médico, para que vean entonces lo difícil que es. ¿Sí? Antes de hablar de lo que es el return to play de LSA, vamos a hablar de los 3 tiempos que tiene toda lesión. ¿Sí? Primero tenemos un tiempo biológico, después tenemos un tiempo funcional y después tenemos un tiempo psicológico. Este tiempo biológico es todo lo que, ya lo vamos a ver más adelante, es el que se produce la lesión hacia la regeneración del injerto. El funcional es toda la parte de rehabilitación y el tiempo psicológico es desde la fase de la no aceptación, como pasó acá con este jugador que dice no me lesioné, déjame seguir, hasta la superación de la lesión. ¿Sí? Y el tiempo deportivo es cuando ya se cumplen estos 3 tiempos, que no es uno seguido del otro, sino que van todos juntos, van interactuando. Entonces, hay que hacer un enfoque multidisciplinario del deportista, fíjense, el técnico, el médico, el preparador físico, el cuerpo técnico, el psicólogo, porque hay una alta carga de estrés, tensión y ansiedad, ¿sí? Y sobre todo esto, repercusiones económicas, personales y del futuro deportivo. Secuelas psicológicas, ¿cuáles son? El miedo a sufrir una nueva lesión. Bueno, vamos a definir entonces qué es el return to play, que es el famoso retorno deportivo, que es el proceso de decisión de cuando un deportista lesionado puede volver con seguridad a los entrenamientos y a la competición, ¿sí? Y es a menudo multicausal y complejo, ¿sí? Es una decisión crítica y difícil. Esto ya lo dijeron en el Consejo de Medicina del Deporte en el 2002 en Estados Unidos, ¿sí? Y esto es las diferentes etapas que hay. Primero retorno a la participación, al deporte y la performance, que le llaman ellos, cuando ya tiene el nivel óptimo deportivo. Existe todo un trabajo científico sobre esta evaluación estratégica de riesgo y tolerancia que en cada lesión deportiva se va realizando. Por ejemplo, tenemos una etapa 1 en donde tenemos que conocer los datos demográficos, el paciente, la edad, el sexo, los síntomas que tiene, dolor, inestabilidad rotacional, antero-posterior, la historia médica, si ya tuvo lesiones previas, el examen físico, si tiene pérdida de fuerza, inestabilidad y demás, y los test especiales, que es la resonancia, la radiografía y demás. Un paso 2, que tenemos que conocer muy importante qué tipo de deporte hace, si es de contacto o no es de contacto, la posición que tiene en el campo de juego, la dominancia de la pierna, el nivel competitivo, si es profesional, amateur o cebollita, por ejemplo, los chicos, la habilidad, ¿sí? Test funcionales y sobre todo lo psicológico, que hoy en día está muy en moda. Y el paso 3, es muy importante conocer en qué etapa de la temporada está, si está durante el campeonato o está en la zona de clasificación o el final de la temporada, la presión sobre el atleta, presión tanto interna como externa, todos los conflictos de intereses, por ejemplo, publicidad, contratos de televisión y demás, ¿sí? Con todo esto vamos a tomar la decisión para el retorno deportivo. Bueno, vamos a hablar un poco de epidemiología. O sea, este artículo es del 2017, cuando aparece el famoso FIFA más 11, que son programas de prevención de lesiones, ya se comenta que en Estados Unidos ya hay más de 200 casos nuevos por año de lesión y se operan aproximadamente el 75%, es decir, 150.000 reconstrucciones artroscópicas por año en Estados Unidos. Y fíjense, esta tasa es más actual, el artículo es del 17, pero este es del 2020, atletas del sexo femenino es 1,45 cada 10.000 atletas y 0,60 cada 10.000 atletas la tasa de exposición de ruptura de cruzado. Como veremos, tiene un alto costo económico y un largo periodo de rehabilitación postoperatoria. No siempre hay un retorno deportivo del mismo nivel prelesional, eso es importante saberlo
y explicarle al deportista. Y promedio para el retorno deportivo es entre 6 y 13 meses, de acuerdo al médico, al centro donde trabaja y la expectativa del paciente, que todo eso lo vamos a ir viendo de a poco. El aspecto psicológico, como el miedo y la falta de confianza, que están presentes en el 30 y 50% de los casos, es uno de los factores que hace que el atleta no vuelva a su mismo nivel, ¿sí? Hay un déficit de la preparación psicológica. Muchas veces está todo espectacular, los túneles, la posición, la rehabilitación, pero es todo cabeza. Tiene miedo el paciente y falta de confianza y no regresa al mismo nivel. Vamos a definir Return to Play cuando hablamos de reconstrucción de cruzado. Recién hicimos una definición general. Bueno, cuando hablamos de cruzado, ¿sí? La definición de un retorno exitoso al deporte y en qué momento, ¿sí? No está clara en la literatura. Hay poco consenso, ¿sí? Hay que tener en cuenta muchas cosas, porque los artículos científicos lo dividen en si es deporte de pivoteo o no, si es de contacto o sin contacto, si el paciente pretende volver al mismo nivel previo o al mismo nivel competitivo, si va a hacer el mismo deporte pero en un nivel inferior, si va a cambiar de deporte, que eso también puede pasar, o a veces solamente el paciente, en este caso el atleta, piensa que un regreso deportivo exitoso es solamente volver, no importa el nivel. Por eso también es importante conocer lo que piensa el atleta en este caso. Por esta razón, como dijimos, el uso del término Return to Play debe ir acompañado de una descripción detallada de qué tipo y nivel de actividad se busca, cuándo va a ser el momento del regreso deportivo y la duración de la participación. Estos datos son importantes. En general, después vamos a ir tratando de especificar en cada deporte, entre un 60 y un 70% vuelven al deporte, pero solamente un 38 a un 50% vuelven al mismo nivel. Esto es la población general, ¿sí? En atletas generales, amateur y demás. Ya vamos a ver en atletas de élite. Como dijimos antes, la idea de esta clase es hacer una revisión bibliográfica pasando de los primeros artículos que salieron hasta el actualizado 2020. Ahí vemos todas las revistas que vamos a presentar a continuación, que son las principales. Fíjense, la British Journal, la American Journal, la Knee Surgery, la Arthroscopy, que es una de las principales, y la Sport Medicine, que es de Estados Unidos, y después varias que son de rehabilitación, ¿sí? Por ejemplo, el Journal of Athletic Training, ese es muy bueno. Vamos a empezar por esto. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, entonces tenemos que ver primero los criterios objetivos para el retorno deportivo, que acá hablamos de los test. Después hablamos del retorno al deporte, sin importar el nivel, que es Return to Sport, mismo nivel prelesional, que es el Return to Same Level, que le dicen, o mantener el nivel competitivo, que es mantener el performance, ¿sí? Es diferente. Y después tenemos lo que habla de la relesión o el re-injury, que le llaman, ¿sí? Primero, hablando de lo que son los tests, este es el primer artículo, ya en el 2011, la revista Arthroscopy de Noye, que es uno de los principales artroscopistas que hay. Fíjense, una revisión sistemática de 264 casos, estudios, en donde el 13% tuvieron criterios objetivos de retorno. Es decir, solamente de todos los estudios, 35 utilizaban criterios objetivos. Por ejemplo, la fuerza muscular, la prueba de estabilidad y el Hop Test. Entonces acá en el 2011 el retorno deportivo se daba sin criterios, es decir, consideraban el tiempo, que el paciente no tenga dolor, pero prácticamente no lo valoraban, por eso había tanta tasa de regresión. Ahí está la conclusión, una evidencia nivel 4. ¿Sí? Después pasamos a otro, que es 2016, de la British Journal, también un estudio prospectivo de 158 pacientes, todos LSA primarios, que se le realizan 6 tests antes del retorno. Entonces, en el 2016 empezaron los tests, ¿sí? Fíjense, el test isokinético, que ya lo vamos a nombrar, la prueba de carrera, el Hop Test, y el resultado fue que el 26% de re-ruptura regresó antes de los 6 meses postoperatorio. Entonces, acá aparece el factor tiempo, ¿sí? Antes de los 6 meses, muchos no pasaban las pruebas y generaban ruptura, ¿sí? Entonces, el déficit muscular isquiotibial cuádriceps es factor predictivo y pacientes que no pasan las 6 pruebas que vamos a nombrar tienen tasa de ruptura 4 veces mayor. Otra revisión en el 2016, fíjense,
que dice que en los primeros 2 años después de la reconstrucción de LSA, el 30% de las personas volvió al mismo nivel o tuvo la regresión. Vamos a pasarlo rápido. En el 2014, también otros test de otra revisión sistemática, donde hubo 88 estudios, casi 5.000 pacientes, y compara HTH con semitendinoso, y fíjense que dice que el test más predictivo es el HOP test, y a los 6 meses los pacientes también no pasan las pruebas. Entonces ya tenemos en el 2014 o el 2016, nos dicen que los pacientes tienen que superar los 6 meses y que hay que hacer sobre todo los test de HOP test y test de fuerza. Cuando hablamos de retorno de deporte, acá tenemos 2011, también una revisión, fíjense, de 48 estudios, casi 6.000 pacientes. Fíjense, 82 regresaron al fútbol, 63 regresaron al mismo nivel, 44 mantuvieron el nivel durante el seguimiento y el 85-90% tenía función de rodilla similar. Es decir, aunque tenga una función similar, no tenían todos el mismo nivel, y acá es donde empieza a investigarse lo que es el aspecto psicológico, ¿sí? El temor es el principal factor psicológico y el return to play es multifactorial. Acá empieza a verse lo que es la psicología deportiva, ¿sí? Otro artículo 2014, casi 8.000 pacientes, también 81% regresaron al deporte, 65% al mismo nivel, 55% mantuvieron el nivel durante el seguimiento, ¿sí? Es el mismo, ¿sí? Pero acá vemos que el HOP test le da el sexo, el tiempo de alta, y factores psicológicos son los predictivos, ¿sí? Y no hubo diferencias entre lo que es semitendinoso y recto interno, ¿sí? Ahí se conectó el doctor Jalil. Vamos a seguir. Otro estudio muy importante, el 2018 de la British Journal, fíjense, 24 estudios, acá aparece la palabra atletas de élite, que es muy importante. El 83% regresaron al mismo nivel prelesional, el tiempo promedio fue entre 6 y 13 meses, la tasa de re-ruptura en elite 5,2%, y las rodillas fueron similares con los controles. Entonces, en atletas de elite hay que tener en cuenta otros factores diferentes, ¿sí? Y acá para que vean la diferencia entre los de elite, que es el 83% la tasa de regreso, contra 60% los atletas que no son de elite, por ejemplo los amateurs. Entonces 83 versus 60, mucha diferencia. Otra publicación 2015, fíjense, después de una revisión del ligamento cruzado anterior, 16 estudios, el 85% regresaron al deporte, pero solamente el 53% al mismo nivel. Fíjense cómo baja bruscamente el porcentaje. El 83% tenía una laxitud y el 91% un pivot 1-2. Y acá vemos que 8 de cada 10 pacientes retornan al deporte después de ACL, de una revisión de ACL, pero no todos, solamente la mitad al mismo nivel, ¿sí? Ya pasamos a lo que es la relesión. Este es un artículo 2020 que habla de lo que son los test pronósticos, ¿sí? Vamos a hablar 276 estudios, casi 6.200 pacientes, y acá vemos que la tasa de relesión, a ver si conecta Franco Soto, lo acepté, que la tasa de relesión varía entre 1,5 y 37,5, ¿sí? Y acá también nos habla de los test isokinéticos y el HOP test como predictivo para disminuir la tasa de relesión. Ahí, por favor, en silencio el que se conectó al final. No sé quién será. ¿Le pueden poner silencio, Xavi? Ahí está. Bueno. Otro artículo 2020 que comparan lo que es el tendón, hueso-tendón-hueso. Fíjense, un estudio comparativo, 79 atletas de élite, HTH y semitendinosos y ALOS, al injerto en return to play. El HTH toma más tiempo, 44 semanas, y los hamstring 32 semanas. El ALO a las 29 semanas, ¿sí? Y los test isokinético y HOP test son los principales. Y la conclusión fue que el HTH toma más tiempo para el regreso deportivo en este tipo de atletas, ¿sí? Otra revisión 2017, casi 48.000 pacientes. Fíjense, si tratamos de ver si hay alguna diferencia en la tasa de re-ruptura entre lo que es HTH y hamstring. Fíjense, un estudio nivel 1,
en 68 meses de seguimiento, la tasa es prácticamente similar, 2,8 versus 2,84. Entonces acá tenemos algo para tener en cuenta a la hora de elegir el injerto si es un deporte de elite, ¿sí? Similar, tasas de re-ruptura, ¿sí? Pero importante saber si es de pivot o no pivot. Por eso en este caso hace una generalización de los deportes, no dice si es de pivot o no. Conclusiones, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos tener de la medicina basada en la evidencia cuando hablamos del retorno triple después de una reconstrucción del LCA? Primero, que los test isoquinéticos, el HOP test y el test psicológico, que ya lo vamos a ver después cada uno, son predictivos para el retorno, ¿sí? Segundo, a los 6 meses la mayoría de los atletas no pasan las pruebas, por eso tratar de diferir el alta hacia más adelante, ¿sí? Tercero, 5 de cada 10 pacientes, es decir, 50%, retornan al mismo nivel, pero son atletas recreacionales, como nosotros, ¿sí? Gente común. 4 de 10 de estos operados mantienen su nivel a los 5 años. Cuando hablamos de atletas de elite, fíjense cómo sube. 8 de cada 10 pacientes retoman su nivel. Otro ítem, otra conclusión. 1 de entre 3 o 4 pacientes que retornan sin los criterios sufren una nueva lesión de cruzado antes del año. Es decir, cuando nosotros damos una alta sin evaluar al paciente y ver que esté todo bien, 1 de 4, es decir, aproximadamente el 25%, se vuelve a lesionar, ¿sí? Tiene mucho riesgo. La incidencia de re-ruptura es variable. En los atletas de 5%, muy bajo, ¿sí? En los recreacionales de 9 al 15%. Y en los jóvenes menores de 25 años, esta tasa a veces llega hasta el 25%, ¿sí? Otra cosa importante, la plástica anterolateral, que es el ligamento anterolateral, reduce hasta un 30% el índice de re-ruptura, ¿sí? Muy importante para los pacientes de elite, ¿sí? Y hay controversias sobre la maduración del injerto evaluado por la resonancia magnética, ¿sí? Que es uno de los criterios para el alta. No está tan claro cuándo hay que pedirlo, si sirve o no sirve, ya lo vamos a explicar más adelante. Y por último, el retorno deportivo al mismo nivel prelesional es multifactorial, depende de muchas cosas, como dijimos antes, tipo de deporte, si es de pivot o no pivot, si es de contacto, la característica del atleta, la posición, pierna dominante, un montón de cosas que ya la vimos anteriormente. Bueno, eso fue una revisión de lo que es la medicina basada en la evidencia principal. Ahora vamos a una parte 2, que lo vamos a pasar rápido, así vamos a los criterios, para que vean todo lo que se está investigando ahora, todo esto 2020. ¿Sí? Fíjense, este estudio 2020 de la revista de rehabilitación y medicina física o deportiva, habla de que el semitendinoso, obviamente como todos sabemos, es un rotador interno de la tibia con la rodilla en flexión y es un agonista del cruzado. Que el uso de este mismo injerto, el semitendinoso cuádruple, en reconstrucción del cruzado provoca déficit de fuerza de hasta un 35% cuando la rodilla supera los 105 grados de flexión, ¿sí? Entonces es importante que va a haber una falta del control rotacional interno en flexión de rodilla entre los 80 y 120 grados, ¿sí? Entonces va a haber una alteración del patrón de la carrera, va a haber un acortamiento de los isquiotibiales. Por eso sugiere que en los deportes de pivot usemos el HTH, ¿sí? Por este problema del déficit muscular sobre los 105 a 120 grados, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Otro artículo 2019, las expectativas que tienen los pacientes a la vuelta del deporte. Acá habla algo de todo lo que es lo psicológico. Fíjense que los pacientes tienen una alta expectativa cuando se operan, todo el 84% tiene la mejor expectativa, pero los pacientes con lesión previa tienen expectativas más bajas y los del sexo femenino, ¿sí? Son más propensos a cambiar estas expectativas y a sufrir cambios de práctica deportiva. Las mujeres y pacientes con lesiones previas. Entonces, son los que pueden llegar a cambiar o abandonar la práctica deportiva. Otro artículo 2019 que habla de cuando hay rupturas bilaterales, es decir, que me rompí un cruzado, me operé, me vuelvo a romper la otra pierna. Fíjense cómo bajan significativamente entre un 83% a un 45%. Es decir, los pacientes que sufren
una ruptura bilateral o que sufren una nueva ruptura de la otra pierna, tienen muy baja expectativa de retorno deportivo. Otro 2020 de la revista Knee Surgery, ¿sí? Vamos a hablar un nivel de evidencia 3, que también, ¿sí? Fíjense, el 64% solamente vuelven al mismo nivel, ¿sí? Lo que más o menos veníamos hablando anteriormente. Otro artículo 2020, decisiones, un algoritmo que se hizo para el retorno deportivo, también en un estudio multicéntrico, cross-sectional que se llaman, ¿sí? De 150 pacientes, también menos del 63% regresan al deporte, ¿sí? Y acá están los puntos principales, ¿sí? Donde habla también de la combinación de la fuerza del cuádriceps, del score psicológico y otras medidas que son importantes y predictivos para la vuelta y el retorno deportivo. Y por último, que le gusta mucho al doctor Jalil el tema del plasma, ¿sí? Nos dice que un estudio nivel 1, que el uso de plasma rico en plaqueta no hace una mayor, como se dice, no es productivo para la rodilla, pero sí genera una mejor incorporación de la zona del injerto y de la cicatriz y demás, ¿sí? Bueno, vamos a lo que va a hablar esta clase, que son los criterios de la alta médica deportiva, que es lo que vamos a empezar a aplicar en la clínica. Y nos vamos a basar en la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte, que el año pasado realizó una actualización de estos 6 criterios, que son, primero, todo lo que es signos y síntomas, ¿sí? Que tienen que desaparecer. Después, todo lo que es el cumplimiento del protocolo de rehabilitación. Tercero, lo que es la evaluación isoquinética. Cuarto, el HOP test. Quinto, la ligamentización del injerto. Y por último, la aptitud psicológica, ¿sí? Que es el test ACL-RSI. Si se fijan, toda la bibliografía que hablamos recién los nombraban a todos, ¿sí? Y acá vamos a ver lo que es la fuerza, la diferencia entre los miembros, los test de salto, la resonancia y el test psicológico sobre todo, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? Estos consensos ya se empezaron a estudiar en 2011, fíjense también Noyes, en el 2011 comenzó a averiguar si había o no entre los cirujanos de rodilla criterios para la vuelta deportiva. Y fíjense lo que encontró, que el 40% de los médicos, deportólogos y traumatólogos no tenían criterios para volver al deporte. Fíjense la cantidad, 4 de cada 10 pacientes volvían sin criterio, que es algo que nombramos. El 32% solamente consideraba el tiempo, es decir, pasaban los 6 meses, alta, no le importaba si tenía una fuerza asimétrica, si tenía movilidad, extensión, si estaba bien el test psicológico. 32% solamente les importaba el tiempo. Un 15% de los traumatólogos usaban el tiempo, pero agregaban algún que otro criterio subjetivo, por lo menos uno, ¿sí? Uno solo. Y el 13% solamente, la menor cantidad, el tiempo y uno o más criterios de retorno deportivo. Fíjense, desde el 2011 entonces hasta hoy, cómo ha avanzado bastante el tema de criterios. Vamos a arrancar por el primero, que es la desaparición de síntomas y signos. Entonces, lo más importante sería la ausencia del derrame articular, tener una rodilla fría indolora, que tenga extensión completa, muy importante, la flexión mayor a 130 grados o una distancia talón-cola menor a 10 centímetros, ¿sí? El perímetro del muslo, que se debe tomar a 10 a 20 centímetros del polo superior de la rótula, tiene que ser hasta 2 centímetros menor al esperado. ¿Cuál es el perímetro esperado? Que el miembro dominante tenga hasta 2 centímetros mayor de hipotrofia, ¿sí? Ese es un parámetro muy importante. Entonces, una flexión más de 130 grados, talón cola menos de 10 centímetros y un perímetro del muslo menor de 2 comparado con el contralateral. Movilidad de rótula conservada en los 3 planos, ausencia de signos y síntomas meniscales, ausencia de dolor en la zona dadora, en este caso HTH o semitendinoso o cuadricipital, que son los que más usamos. Un test de Latchman con tope firme, sin traslación anterior, ¿sí? Que eso lo hacemos a partir del mes y medio, ya estamos dando el test de Latchman, ¿sí? Si bien no tenemos el test de KT1000 o KT1000 2000 o el TELO, que es otro, son herramientas importantes. ¿Cuál es el problema de estos tests? Que solamente miden
la traslación antero-posterior, no mide la rotación del KT-1000, por eso ya se está dejando de usar. Solamente se usaba anteriormente para fines científicos, pero ya no se usa. Si vemos este artículo del 2012, sí, el grupo del Porto y de otro club que se me fue el nombre importante de Portugal, que es el médico João Espragueira, fíjense, se hicieron el Porto Knee Testing, que es, utilizan dentro de la resonancia un aparato que hace como un test del pivot, ¿sí? Hace rotación interna y va haciendo flexo-extensión y hacen la resonancia con esto. Y esto le da lo que es la traslación anterior y rotacional. Fíjense los criterios que tienen. Entonces hacen una resonancia con este aparato, ¿sí? Que es muy importante porque hace lo que es la traslación anterior, que tiene que ser menor a 11, y una rotación global menor de 15 grados, ¿sí? Otro parámetro, el pivot shift, ¿sí? Tiene que ser hasta grado 1 en neutro y ambas rotaciones. Ahí tiene la tablita de los tipos de pivot shift. Ahí después para que repasemos si quieren cómo es el test, que se hace rotación interna, un valgo y se va desde la extensión a la flexión y se escucha o se ve la subluxación de la rótula. Ahí sí el conector Morival. Cumplimiento del protocolo efectivo, que es el número 2, todo lo que habla de rehabilitación y fisioterapia, ¿sí? La mayoría de los protocolos, esto lo pasé rápido para que después los chicos de fisio, si quieren opinar algo, si quieren dar una clase del protocolo de la clínica, lo principal es lograr movilidad, propiocepción estática y marcha en las primeras semanas, una hipertrofia muscular, la propiocepción dinámica, el trote con los comienzos de trabajo de campo, a partir, depende del médico, depende del deporte, la coordinación, velocidad, pliometría, los cambios de los pasos y por último, el gesto deportivo, ¿sí? Esto es una revisión de Lisacos, más o menos como a medida que van pasando los meses, desde la cirugía hasta la alta deportiva, entre el séptimo y el octavo mes. Fíjense, la etapa 1 es la rehabilitación, que primero hasta el segundo mes, llegando al tercero, hay que trabajar en movilidad completa y fuerza. Hasta el segundo mes clave recuperar la movilidad, después muy complicado. La rehabilitación de la estabilidad postural, dinámica y el entrenamiento físico comienza al principio del tercer mes y al final del cuarto. Ahí ya largamos con los test funcionales a ver cómo progresa. Entre el quinto mes en adelante ya hacemos la reeducación propioceptiva, el entrenamiento en cancha, ya empezamos el gesto deportivo. A partir del final del sexto mes hasta el octavo ya empezamos entrenamientos con el plantel, sin restricciones, ¿sí? Y a partir del octavo, séptimo mes y medio ya podemos hablar de un retorno deportivo, ¿sí? Un alta deportiva, ¿sí? Ya vamos a hablar después que es importante en el tiempo. Un consenso que se hizo en ISACO, el 39% de los médicos le permiten correr en línea recta al paciente a partir del tercer mes, ¿sí? El 12% le permiten el retorno al deporte antes de los 6 meses, que están locos eso, pero bueno, le permiten un 12%. El 45% le permiten el retorno después al sexto mes, ¿sí? De pivot, y el 23% después del noveno mes, que nosotros vamos más hacia esta visión, después del noveno mes, ¿sí? Y un 20% no lo ha reportado, ¿sí? El tiempo, ¿qué podemos decir? Que es solo una guía, no hay que guiarse del tiempo si lleva 9 meses alta, si lleva 6 meses no alta, ¿sí? Es multifactorial, como dijimos, ¿sí? Todos los que son no profesionales, por consenso, habría que esperar por lo menos 9 meses, no antes de los 9 meses. Los que son profesionales, antes de los 6 meses, de acuerdo a la presión del entorno, pero esto ya está cambiando, se está llegando de 7,4 a 7,6 meses en adelante. Y los adolescentes menores de 16 años, habría que esperar como mínimo 12 meses. Obviamente que esto, como dijimos al principio de la clase, depende de muchos factores, de la presión del club, de los familiares, del representante, de la prensa y demás, todo eso. Pero hay que tener en cuenta estos criterios, no nos tenemos que dejar pasar por encima por nadie, ¿sí? Algo muy importante que lo mencioné anteriormente en una revisión que mostré, en un artículo científico, por cada mes de retraso en el retorno deportivo, después de los 6 meses, el riesgo de relesión, que está mal escrito,
disminuye el 51%. Si esto es en deportes de pivot amateur, está hecho el estudio. Es decir, después del 9º mes, cada mes que pasa, baja el 51% la tasa de ruptura. Cumplimiento del protocolo, como dijimos, ¿sí? Esto es 2017, ¿sí? ¿Qué dice este estudio? Que hay que retrasar el deporte por lo menos después de los 2 años, ¿sí? Fíjense que ya en el 2017 se decía que había que esperar a veces hasta 2 años para volver al deporte. Obviamente que esto se puede aplicar y es aplicable a pacientes que no son de élite, ni profesionales, ¿sí? Obviamente. Ya la revista Artroscopía en el año 98 empezó a hablar de una rehabilitación conservadora o acelerada, ¿sí? Se llegó a la conclusión de que no había diferencia significativa, que había que evaluar el contexto del paciente, la masa muscular y demás. Después, bueno, le vamos a preguntar al Fabri, pero, por ejemplo, en los clubes de primera división, ya al tercer mes el paciente está haciendo cosas que una persona normal o amateur no lo está haciendo. Muchas veces nosotros esperamos para que comience el gimnasio hasta el 4º o 5º mes y algunos jugadores de fútbol ya están al 2º mes a full en el gimnasio. Eso depende mucho del cirujano y de la expectativa del paciente, ¿sí? Evaluación isoquinética, que es el tercer punto. Se realiza una evaluación isoquinética con una maquinaria especial que ya la vamos a mostrar, después el Fabri va a explicar de qué se trata. Se mide a 60 grados por segundo, 300 grados por segundo, en concéntrico y en excéntrico, tanto para músculos flexores como para extensores de rodilla. Con estas pruebas podemos calcular varios índices, sobre todo lo que es simetría de flexores, relación flexores-extensores y el ratio funcional, que se llama. Para considerar una evaluación satisfactoria, tenemos que aprobar 2 de los 3 índices, ¿sí? Fíjense, estas son las máquinas, que es tanto para flexores como extensores, que hay una computadora generalmente que va midiendo y hace mucho más fácil esta medición, ¿sí? Estos son los índices: simetría flexora, relación flexores-extensores y ratio funcional. Tiene que ser mayor al 80% para la simetría, mayor al 50% la relación de ambos, y el ratio funcional mayor a 1, ¿sí? Para el alta deportiva. La fuerza es un parámetro fiable, esto también es el ISACOS. Es importante conocer que antes del año la mayoría de los pacientes no recupera la fuerza. Nosotros cuando tomamos la fuerza a 10-20 centímetros del polo de la rótula, muchas veces esperamos que sean iguales, y muchas veces le decimos al paciente, che, te faltan 2 o 3 centímetros, te falta, vas a tener que seguir trabajando. Como nombramos antes, lo esperable es hasta 2 centímetros mínimo, ¿sí? Es muy difícil que lo recupere antes del año que nosotros lo vemos al paciente por última vez. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y es muy importante que la relación sea mayor al 80%, es predictivo de lesión, ¿sí? La fuerza, entonces, como dijimos, es un predictor negativo. Y es muy importante esto, fíjense, es útil para monitorizar 2 categorías que desarrollan tardíamente potencia muscular. En lo que es sexo femenino y adolescentes, no pretender que recuperen rápidamente estos parámetros porque demoran un poquito más, ¿sí? El Hop Test, que sería el 4º criterio por consenso, es un test de salto, como la palabra lo dice, que incluye 4 pruebas. ¿Sí? Es un salto simple, monopodal, buscando la mayor distancia posible. Un salto triple, también monopodal, buscando también la mayor distancia posible. El triple monopodal con obstáculos. Y el monopodal en 6 metros, buscando el menor tiempo posible. Acá vamos a ver una imagen de cómo son en la línea A el monopodal simple, el triple con obstáculos y el de 6 metros. Y son muy importantes, uno de los más predictivos en retorno deportivo, ¿sí? Todos los test se realizan 2 veces, ¿sí? Porque por ahí el paciente no está acostumbrado a hacerlo, registrando el mejor resultado siempre, ¿sí? Se calcula la simetría entre los miembros inferiores y tiene que ser mayor al 85%, ¿sí? La simetría, ¿cómo se calcula? Es la distancia alcanzada por el miembro dividida por la alcanzada con el miembro sano, y eso se multiplica por 100. Y el tiempo es similar, ¿sí? Se divide la sana versus la operada, ¿sí? Acá tenemos, ahí está el resumen.
Y para que sea consistente la prueba, debe ser superior al 85% el promedio de las 4, ¿sí? No cada una, el promedio de las 4. Vamos al quinto paso, la ligamentización del injerto, ¿sí? Que acá entra lo que es la resonancia magnética, ¿sí? El injerto, entonces, sufre un conjunto de modificaciones biológicas hasta lograr la apariencia histológica de un ligamento normal, ¿sí? Pasa a ser un tendón o un ligamento. Ese proceso se llama ligamentización. Es tiempo dependiente, es el tiempo biológico que dijimos anteriormente al comienzo de la charla, y tiene un proceso muy importante en la membrana sinovial que se genera alrededor de este nuevo tendón injerto, que forma un estuche que lo recubre y le provee la irrigación sanguínea, ¿sí? Tiene 4 periodos, ¿sí? El periodo de necrosis, que dura 3 semanas, la revascularización, que es entre la cuarta y la sexta semana, la repoblación celular, entre la sexta y la octava semana, y la remodelación. Y fíjense que el autólogo se da después de los 9 meses la remodelación completa. Muchas veces el paciente ya está de alta, pero el injerto sigue remodelando. Y en los injertos, aunque esté de alta, el proceso completo a veces dura hasta más de 3 años. ¿Sí? Esto está demostrado ahora por histología y por resonancia magnética. Como la correlación de las imágenes de resonancia siempre se ven en T1, dividido en 3 estadios. ¿Sí? El estadio 1 es hasta los 3 meses postoperatorio, que siempre decimos con el Dr. Jalil que hay que pasar el tercer mes, hay que tener mucho cuidado. El paciente a veces se confía y empieza a hacer cosas de más que no están indicadas, porque el injerto todavía se está formando. Se caracteriza por una señal hipointensa, similar a la del tendón, con proliferación hiperintensa periligamentaria. El estadio 2 ya se da una revascularización y una repoblación celular, hay un aumento progresivo de la intensidad, y el estadio 3 recién es hacia los 8 meses, la señal comienza a perder intensidad y se empieza a asemejar a un ligamento, está pasando de tendón a ligamento. Si bien estos tiempos son variables, el resultado final es un injerto ligamentizado con una imagen hipointensa similar al cruzado posterior, se debe ver. ¿Sí? Debemos destacar entonces que esta correlación clínica del periodo de necrosis del injerto se ve en estadio 1. Esta etapa se caracteriza por un cambio de la tensión del injerto, por eso cuando hacemos, primero hay un tope duro y después va pasando un tope blando, ¿sí? Es muy importante ahora en el 2020 ya hay estudios que dicen que la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Permite ver que hay actividad metabólica hasta los 24 meses, entonces sigue haciendo remodelación el injerto, ¿sí? ¿Y qué dice este consenso? Sobre todo en pacientes de élite, que se realice una resonancia a los 4 meses postoperatorio y después se repite al 8º mes. Obviamente esto está discutido, ahora ya más adelante creo que lo puse, por todo esto que dijimos anteriormente, como sigue el paciente madurando ese injerto, muchas veces se pide más adelante, ¿sí? No es necesaria la del 4º mes, pero lo que se trata de ver acá es que entre el 4º mes y el 8º mes el injerto sea hipointenso y más parecido a la señal del cruzado posterior, ¿sí? La revista Artroscopía también en el 2000, fíjense que ya hablaba de esto, la reconstrucción del contendón rotuliano versus el isquiotibial. Fíjense que el HTH, a partir de la tercera semana, ya hay una incorporación biológica, ¿sí? Independientemente del resto de las etapas, y los isquiotibiales demoran un poquito más, entre la 8ª y 12ª semana. El último punto, el sexto, que no es menos importante que los anteriores, es la escala psicológica, que se usa la escala, esta que se llama Anterior Cruciate Ligament Return to Sport After Injury. ¿Sí? Es un score psicológico validado, está en varios idiomas, que cuantifica el factor psicológico asociado al retorno deportivo. Tiene 12 ítems, 12 preguntas, ¿sí? Que se dividen en 3 componentes. Una es las emociones, otra es la confianza, y otra es la valoración del riesgo. ¿Sí? Tiene una puntuación del 0 al 100, en donde para que el paciente lo supere y apruebe el test, debe tener más de 65 puntos, ¿sí? Para que sea óptimo. Lo que tienen menos de 60 son los pacientes temerosos que tienen un retorno deportivo de menos nivel, ¿sí?
Fíjense, acá tenemos la escala, algunas de las preguntas, después para que lo vean. Creo que está en la ficha de Jalil. Si se siente relajado al practicar deporte, si confía en la capacidad de tener un buen desempeño en su deporte, si confía en poder desempeñarse al mismo nivel deportivo previo a la lesión, si es probable que vuelva a lesionarse, si se pone nervioso al practicar el mismo deporte y demás. Son varias preguntas que se multiplican por 100, se dividen por 120 y genera ese puntaje que debe ser mayor a 65. Acá vemos este estudio, también del 2018-2019, de la revista Orthopedic Journal, en donde muestra la progresión entre el preoperativo y hasta los 2 años. Fíjense que este score va mejorando progresivamente y está significativamente asociado a un buen retorno deportivo. ¿Sí? Es crucial también, igual que el Hop Test y la fuerza muscular. Esta progresión, como dijimos, se correlaciona significativamente hasta los 2 años y tiene que ser mayor a 65. ¿Sí? Repasando los criterios, entonces, desaparición de signos y síntomas, cumplimiento de un protocolo de rehabilitación, ya sea acelerado o conservador, depende del tipo del paciente, la evaluación isokinética, que no tenemos en la clínica, la idea es tenerlo más adelante, igual se puede hacer otras maniobras con dinamómetros y demás, pero se puede hacer el Hop Test, que son los test de salto, la resonancia y los tiempos de ligamentización y la aptitud psicológica. ¿Sí? Como conclusión, así vamos terminando y abrimos los micrófonos. ¿Sí? Hay que conocer estas herramientas y estos test son de vital importancia para tomar decisiones. Se tiene que considerar una multidisciplina, es decir, no podemos tomar solamente la decisión del traumatólogo, sino que tiene que consultar al deportólogo, al PF, al psicólogo deportivo. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta antes de dar el alta, porque como dijimos anteriormente, si solamente nos basamos, por ejemplo, en el tiempo o en algunos test y damos el alta y el paciente no está preparado desde lo psicológico, tiene todo espectacular, pero ese simple ítem va a hacer que fracase su retorno y baje su nivel o que sufra una nueva lesión. Y la omisión de cualquiera de estos criterios nos lleva a un fracaso.